La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Irán ha bombardeado Israel horas después de la invasión del ejército israelí en Líbano. Así sonaban las bombas y ojo porque los medios israelíes están informando a esta hora, citando fuentes militares israelíes, de que Netanyahu prepara para esta misma noche ataques poderosos a lo largo de todo Oriente Medio. Al mismo tiempo, el presidente de Irán ha escrito en Twitter hace unos minutos que no busca la guerra con Israel, pero que han enviado un mensaje fuerte. Hasta 200 proyectiles han caído sobre Israel, de los cuales un 90% ha impactado en sus objetivos, según la Guardia Revolucionaria. Esto es versión de parte, esto es iraní. Jefe internacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Irán dice que no busca la guerra con Israel, pero dicen también que están dispuestos a plantar cara a la amenaza que representa. Por tanto, ambos rivales mantienen a esta hora las espadas en alto después de la imagen impactante del ataque de Irán de hoy. Imagen impactante y perturbadora por las represalias que ahora pueda tomar Israel. Es la imagen de ciudades como Tel Aviv, como Jerusalén, como Haifa, bajo una lluvia de decenas de misiles de noche. Como decía Aymar, casi 200 ha enviado Irán. En las imágenes que hemos visto durante ese ataque en directo, ha dado la impresión de que las defensas no han conseguido neutralizar algunos de esos misiles, otros sí, provocando tremendos tambombazos sobre los edificios de estas ciudades. La Guardia Revolucionaria iraní acaba de asegurar hace unos minutos que sus misiles han alcanzado el 90% de sus objetivos, que han utilizado por primera vez contra el Estado de Israel misiles avanzados hipersónicos, los llaman Fatah, pero de momento a esta hora no hay noticia de daños materiales graves ni de heridos, aunque sí la constatación del temor y la zozobra que este ataque de Irán ha provocado en la población israelí por segunda vez en algo más de 5 meses. Israel anuncia, como decías, respuesta incluso esta misma noche, que será una respuesta potente en todo Oriente Medio para demostrar su capacidad de sorpresa. En abril la escalada se zanjó con un ataque selectivo israelí. Una semana después, de momento parece que la alerta se levanta momentáneamente en Israel y la población está abandonando los refugios en los que ha estado confinados 2 horas que ha durado la alerta para 10 millones de personas en total, Aymar, según fuentes diplomáticas. Guillermo Pulido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es experto en armamento, analista de la revista Ejércitos. Señor Pulido, ¿cómo son estos misiles que ha utilizado Irán en su ataque contra Israel? Pues son misiles que siguen una trayectoria baja, es decir, dentro de la atmósfera, porque los misiles balísticos de largo alcance salen fuera de la atmósfera. Señor Pulido, acérquese por favor el micrófono del teléfono a la boca, que estábamos perdiendo la... Ahí, ¿ahora está bien? Ahí está, perfecto. Vale, gracias. Estos misiles siguen una trayectoria baja dentro de la atmósfera, van planeando hasta el objetivo, al contrario que un misil balístico tradicional que sigue una parábola de unos 45 grados hacia su objetivo, y cuando son misiles de largo alcance pues salen fuera de la atmósfera hasta caer al lugar que están atacando. Aquí sencillamente se lanza un misil a una alta velocidad, va planeando en la atmósfera y eso tiene la ventaja de que se tarda, es decir, evita parte de la detección del adversario y burla sus defensas antimisiles. Porque van por debajo del radar más tiempo, entiendo. Exactamente, como siguen una trayectoria en torno a 60, 40 kilómetros, 80, depende del tipo de misil hipersónico, comparado con un misil de alcance intermedio que puede ascender a lo mejor hasta 800 kilómetros o más, ¿no? Depende. Pues entonces lo llegas a detectar cuando está ya muy cerca, entonces hay menos tiempo, se le pueden lanzar menos misiles interceptores. Y además en los misiles interceptores, que son para derribar misiles a cientos de kilómetros de altura, ¿no?, fuera de la atmósfera, pues ya pensar las burlas, ¿no? Y después, como planea y hace pequeñas maniobras, los misiles antimisiles de corta distancia también, en teoría, debería poder burlar muchos, ¿no? O sea, que esto explica que hayan fallado algunos de los sistemas de evasión que tiene Israel preparados para este tipo de ataques. Correcto, y además no solamente los misiles hipersónicos, también es probable que hayan usado misiles Keizan, que son misiles aerobalísticos que se parecen a los hipersónicos, pero no son exactamente como estos. También han desarrollado los iraníes misiles balísticos de trayectoria plana, que en vez de hacer un arco muy elevado, pues siguen un arco muy pegado a la tierra.
y han desarrollado pues misiles balísticos para estas características, ¿no? Y entonces es posible que una combinación de estos armamentos, que ya se sabía que lo estaba desarrollando Irán en los últimos 2 o 4 años, pues haya tenido un éxito, no te voy a decir superior al de abril, pero sí más evidente, porque el ataque de abril, si que lo comentamos, no fue el 99% que se dijo, por lo menos con los balísticos, ¿no? ¿Cómo que fue? Se dijo en su momento. Pues básicamente porque Irán disparó, es decir, llegaron hasta Israel unos 50 misiles balísticos aproximadamente, 50 y pico, 5 los derribó Estados Unidos, 5 o 6, según indicaron los propios americanos, y que impactaran en tierra, se vieron imágenes por lo menos 12, 13, es posible que llegaran hasta 15. Entonces, la proporción de misiles iraníes que llegaron a suelo israelí sería entonces entre el 20 y pico, 30% aproximadamente. Hoy Estados Unidos también dice que ha ayudado a derribar algunos de los misiles lanzados desde Irán. ¿Estados Unidos cómo los derriba? ¿Desde dónde los derriba? Sí, he leído que parte de los derribos, por lo menos, no sé si habrán habido de otro tipo, fueron de buques de la Marina, de la Armada Americana, y estos son misiles estándar 3, y básicamente detectar el misil, la parábola balística, y le lanza una gran cantidad de proyectiles desde los propios buques, ¿no? Se supone que, dicen los americanos, ya veremos si es verdad o no, que pues, seguramente es así, ¿no? Que han derribado varias docenas. Por tanto, si no fuera por la ayuda americana, es decir, son misiles, como te digo, exoatmosféricos, no son, en teoría, capaces de derribar misiles hipersónicos porque tendrían dificultades siquiera para detectarlos, y lo que sí, y lo más seguro que Irán hizo también un ataque coordinado, ¿no? Es decir, simultaneando misiles hipersónicos, misiles balísticos menos avanzados. Entonces, los misiles que siguieron una trayectoria balística, los americanos pues dicen que han derribado varias docenas de estos, ¿no? Y sigue una defensa antimisil de larga distancia exatmosférica, pues normal. Me ha parecido entenderle que todo este armamento lo fabrican los propios iraníes. Esto no se lo suministra a nadie. Perdón, repite la pregunta. Y me ha parecido entenderle que todo este armamento, estos varios tipos de misiles de los que nos hablaban, lo fabrican, lo elaboran los propios iraníes. No es que alguien se los venda. Por supuesto. Es decir, ellos solamente cogieron hace muchos años diseños de la Unión Soviética vía Irán y después otros vía Corea, y han estado desarrollando en los últimos 20 años sus propios misiles. Y los que estudiamos estas cosas sabemos que hayan conseguido logros relativamente importantes en estos últimos años, ¿no? Porque ha habido una carrera desde los años 2000 hasta la actualidad entre que Irán iba construyendo sus propias versiones de misiles, Israel construía el sistema Arrow, del sistema Arrow 2, después los iraníes otros misiles más avanzados, después el Arrow 3, y en los últimos años, a partir de la década del 2010, fue una carrera bastante desenfrenada, ¿no? Pero, como te digo, sí, lo fabrican ellos, y no nos sorprende que sean relativamente avanzados como mínimo, los misiles iraníes. Y en este momento Irán tendría capacidad para frenar un ataque con misiles desde suelo israelí a suelo iraní. Eso es más complicado, porque ya lo vimos en el ataque de abril, es decir, las defensas antiaéreas y antimisiles que tiene Irán son mucho menos avanzadas también, porque son muy caros e Irán tiene que dedicar casi todos sus recursos al ataque, ¿no? Y tecnológicamente es mucho más difícil derribar misiles, ¿no? Una bala con una bala, que lanzar una bala en sí, ¿no? Solamente tienen sistemas S-300V, creo recordar. No sé si tienen de los últimos PMU, y contra, por ejemplo, los F-35 israelíes tendrían muchísimas dificultades de detectarlos a tiempo. Y además Israel, en el ataque de abril, vimos que han desarrollado misiles balísticos que los pueden lanzar desde F-16 que disparan desde Jordania, ¿no? Entonces, y los misiles y los antimisiles iraníes tendrían muchas dificultades, de hecho ni lo vieron venir, ¿no? Por tanto, está casi indefenso contra lo que le puede venir por parte de Israel. Guillermo Pulido, experto en armamento, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Emar. Este ataque de Irán sobre Israel de las últimas horas ha sido intensamente celebrado tanto en Gaza y Cisjordania como en el Líbano. Cohetes y disparos al aire, celebración en el cielo de Beirut, en la capital del Líbano. Allí está Mariela Rubio. Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Yamar. Sí, y ese sonido celebratorio no solo ha llegado desde los suburbios del sur de la capital, que Israel ha castigado durante toda la jornada, sino que se han producido
también en otras zonas del centro de Beirut, pero ahora esas ráfagas de disparos se han apagado porque lo que ha envuelto a Aimar son los bombardeos nocturnos cerca de la capital. Israel lo había avisado en un breve comunicado: hoy conduciremos operaciones en Beirut, y desde luego así ha sido, aunque hoy no ha cruzado la línea roja de bombardear el centro, como hizo el pasado fin de semana, sino que se ha limitado a los suburbios del sur. Eso sí, han sido varias las zonas que han recibido el fuego israelí y varias de ellas cercanas al aeropuerto. Esto hemos podido ver y escuchar desde la carretera que comunica esta instalación con el centro de Beirut. En uno de estos bombardeos, Tel Aviv asegura haber asesinado a 2 importantes comandantes de milicias enemigas, entre ellos Muhammad Jafar Qasir, comandante de Hezbollah, responsable, según Israel, de gestionar la ayuda que recibe la milicia de Irán. Esas son, claro, las cifras de Israel, porque hace apenas unos minutos el Ministerio de Sanidad libanés ha asegurado que estos últimos bombardeos de esta tarde han dejado 32 heridos. Mariela, tú estás ahora mismo en la capital, en Beirut. Es una ciudad que conoces bien, tú has estado allí muchas veces. Es una ciudad que era preciosa, una ciudad viva, una ciudad multicultural. Ahora mismo, ¿cómo es Beirut? Pues es una ciudad en pánico, una ciudad en guardia, una ciudad donde nadie se atreve a responder ninguna pregunta y donde todo son dudas. Por ejemplo, nadie sabe aquí qué va a suceder con la incursión que se produjo la pasada madrugada en el sur del Líbano. De hecho, la gente aquí está muy confundida porque conforme ha ido avanzando la jornada, tanto Hezbollah como el propio Israel han ido rebajando lo que sucedió ayer. Bueno, de hecho, Hezbollah incluso niega que hubiera ninguna incursión. Eso sí, las fuerzas del UNIFIL, es decir, las Naciones Unidas que están en la frontera, reconocen incursiones esporádicas, pero dicen que no ha habido una invasión a gran escala. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Nadie lo sabe en Beirut y probablemente en ningún lugar del Líbano. Veremos qué sucede esta noche después de la reacción de Irán, pero hoy el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho que esas operaciones del sur del Líbano han sido simplemente la continuación de otras muchas incursiones que se han venido haciendo en secreto en los últimos meses. בדרום לבנון לאורך קו המגע ועד מערב. כל מה שאתם רואים כאן, אמצעי לחימה, טילים, מטענים, RPGים, אלה דברים שנמצאו על ידי צה"ל. En cualquier caso, Aimar, Israel llama a evacuar localidades del sur del Líbano. De hecho, ha declarado zona militar hasta en 6 aldeas de la zona. El crudo balance que nos dejan los ataques indica que solo ayer murieron en el Líbano 95 personas, pero habrá que esperar a mañana para conocer las cifras que nos deja esta última jornada. Mariela, la gente está saliendo del Líbano como puede, huyendo, básicamente. El aeropuerto sigue abierto, este es el gran miedo, que el aeropuerto cierre en cualquier momento y que ya nadie más pueda salir de allí. El aeropuerto está operativo, pero hay 2 grandes incógnitas. Uno, ¿cuándo tardará en colapsar? Es decir, ¿cuándo se llegará a la situación donde haya más personas que quieran salir que vuelos disponibles? Porque las compañías occidentales progresivamente van dejando de volar, y sí se convertirá en algún momento en objetivo militar de Israel, dado que el aeropuerto de Beirut es territorio 100% controlado por Hezbollah y ha sido una de sus principales rutas para abastecerse de armamento de Irán. Por lo tanto, tampoco esta opción es descabellada. Es que Hezbollah está allí en los controles. Una vez que uno llega a Beirut, Hezbollah está allí. O sea, el aeropuerto lo controlan ellos. El aeropuerto y el puerto, es decir, las entradas al país son controladas por Hezbollah. Siempre estas capacidades han sido de un interés máximo para un partido milicia como ha sido Hezbollah. Así que esa es la gran pregunta. Muchos aquí también, ¿qué va a suceder con el aeropuerto? Desde luego, cada vez es más difícil conseguir un vuelo para salir. En los próximos 10 días están absolutamente todos completos. Mariela, luego vuelvo contigo. Hasta ahora. Aquí estaremos. La noticia de la noche desde Estados Unidos es esa decisión, esa orden de Joe Biden de ordenar a sus tropas, a los estadounidenses, que participen en la destrucción de los misiles que Irán ha lanzado. Le preguntábamos a las 8 de la tarde al ministro José Manuel Álvarez si la participación directa de Estados Unidos en esto hace que este conflicto pueda ir a algo suprarregional. Nos dice: esperemos que no. Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Qué emite la Casa Blanca a esta hora de la noche?
Bueno, ya hemos escuchado a todos los portavoces para empezar, pero sobre todo el más importante ha sido la comparecencia del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que ha salido a informar a la prensa durante 5 minutos y ha confirmado que Israel, con la ayuda de Estados Unidos, ha interceptado y destrozado varios de estos 200 misiles balísticos iraníes. Lo han hecho con 2 barcos destructores que han lanzado una docena de proyectiles y en este sentido Sullivan hablaba de una operación exitosa, ¿no? El portavoz del Pentágono también decía hace unos minutos que estaban preparados para este escenario y que así lo han hecho, pero la contundencia con la que ha comparecido Sullivan denota la complejidad del momento, la preocupación que impera hoy aquí en la Casa Blanca, y ha hablado de una escalada significativa. Lo escuchamos. No podemos escucharlo, Sara, a esta hora. No. Bueno, decía que esta escalada de tensión era significativa, era importante, ¿no? Y ha reiterado sobre todo el apoyo a Israel, que tanto escuchamos a lo largo, sobre todo, de este conflicto. Ha asegurado también que la prioridad de Estados Unidos ahora mismo es, 1, proteger a los americanos que están ahí en el terreno, y 2, restaurar la estabilidad en la región. Y sobre las posibles represalias que pueda llevar a cabo Estados Unidos, que es la gran pregunta, ¿no? Ya sea en forma de sanciones o de contraataques, pues no ha especificado, ha hablado de una situación fluida y ha dicho que están en profundas conversaciones ahora mismo con los israelíes para analizar lo ocurrido y ver cómo proceder. Pero lo que sí ha remarcado Sullivan ha sido lo siguiente, a ver si lo podemos escuchar. No, tampoco, Sara, no tenemos los audios. Vale, bueno, decía que estaban orgullosos sobre todo de las acciones que han emprendido desde la Casa Blanca y ha dejado muy claro que habría consecuencias, ¿no? Que están orgullosos, que habría consecuencias y que es algo que recordó el Pentágono ya en estos últimos días, de que si Irán atacaba directamente a Israel, pues eso, que habría represalias. Así que pendientes de qué forma van a tomar. Actualizamos a las 11 ya con audios, te lo prometo, Sara, gracias. Estupendo, a vosotros. Lo que sí podemos escuchar son las palabras de José Manuel Álvarez. Hoy al inicio de hora 25 ha estado aquí, ha reconocido, está muy preocupado, ha dicho muy preocupado ante un escenario que describe de extrema gravedad. Nos ha dicho, lo que llevábamos meses pidiendo que no ocurriera es exactamente lo que está ocurriendo esta noche. Alejandro Becerra. Sí, Álvarez condena el ataque de Irán a Israel, considera que es de extrema gravedad lo que ocurre en Oriente Próximo y dice que es un paso más para la guerra regional total. Llevábamos meses anunciando y pidiendo a toda la comunidad internacional y por supuesto España haciendo todo lo que estaba en su mano para que no ocurriera, está ocurriendo, y el lanzamiento desde luego de cohetes desde Irán a Israel, que nosotros condenamos sin ambajes, también es un nuevo paso hacia una guerra regional total. Álvarez vuelve a apelar a la comunidad internacional y en concreto a las Naciones Unidas para la desescalada y la contención. Habla de un conflicto con una naturaleza cambiante, con riesgo de que vaya más. Nosotros hacemos un nuevo llamamiento a todos los actores, por supuesto, incluido Israel, a la contención, a la no escalada, a la responsabilidad y desde luego la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El titular de Exteriores habla también de las guerras de Líbano y Gaza como punto crucial para trabajar por la paz. Insiste en abrir el camino de la diplomacia. Y yo creo que ya ha habido demasiadas armas en Oriente Medio. Es el momento de la diplomacia. Se tiene que abrir paso como sea la diplomacia. Y finalmente Álvarez asegura que España hace todo lo posible para detener el conflicto en los foros internacionales. Toda esta locura tiene que parar y desde luego España está haciendo todo lo que está en su mano para ello. Yo ayer en el Consejo Extraordinario de Ministros de Exteriores de la Unión Europea solicité que los 27 nos movilicemos, que la Unión Europea pida una reunión urgente del Consejo de Seguridad y que desde luego todos hagamos lo que está en nuestra mano, que hablemos con aquellos sobre los que podemos influir. La entrevista pueden escucharla completa en cadenaser.com. En la mesa del análisis hoy, Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a dejarles el análisis puro y duro a los que saben, a los expertos en relaciones diplomáticas, en relaciones geoestratégicas, pero es que aquí nos va mucho a todos, Carlos. Nos va mucho a todos. España tiene bastante que decir en esto, aunque no tiene la influencia de otros países grandes, pero ha dicho bastante. Me he acordado hoy mucho del viaje que hicimos con Sánchez, que fue polémico, en noviembre a Jerusalén, que ya se notaba mucho la tensión con Netanyahu, pero era distinto. Ya en ese viaje Sánchez apuntó que podría reconocer Palestina y ya hubo mucha tensión con Israel, pero en ese viaje Sánchez ya empezó a decir una cosa. Estuvimos en Egipto y ya empezó a decir una cosa que luego ha insistido mucho más. Estamos hablando de noviembre, hace bastante tiempo, y ya hablaba de la escalada regional y el riesgo de guerra regional, que era lo que más preocupaba a Sánchez y a todos los presidentes europeos y a todos los que están en esto. Y ha llegado porque yo creo que en el fondo el análisis desde luego que hacen en general en el gobierno español y en muchos gobiernos europeos que tienen visiones parecidas,
es que el gran fracaso de todo esto es fundamentalmente la debilidad de Estados Unidos, que Estados Unidos no es capaz de controlar a Israel. Estados Unidos es el gran garante y el gran aliado de Israel, y durante muchísimo tiempo pues ha ejercido un poco de hermano mayor y de controlador de alguna manera, porque no nos olvidemos, los cohetes que caen sobre Israel, desgraciadamente, de Hezbollah, desgraciadamente llevan cayendo muchísimos años. Y sin embargo, la ofensiva se hace justo ahora, sabiendo que puede haber una reacción de Irán. Quiero decir que Netanyahu va absolutamente a por todas, está totalmente descontrolado, en un momento de máxima debilidad política. Tiene un presidente de Estados Unidos muy débil, en elecciones que nadie sabe quién va a ganar, y claramente Estados Unidos no consigue controlar a Israel, que es la clave de buena parte de su política exterior. Le preguntábamos al inicio de Hora 25 a Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes, por qué Netanyahu se está abriendo tantísimos frentes. Esto es lo que nos contestaba. Desde hace semanas estamos viendo cómo el gobierno de Israel provoca al gobierno iraní en busca de una respuesta de alguna manera directa para que ellos mismos, el gobierno israelí y el ejército israelí, puedan seguir adelante con su proyecto, que no es solamente arrasar Gaza, Cisjordania, entrar en el Líbano, destruir a Hezbollah, sino atacar directamente a Irán y posiblemente sus bases nucleares. Así que eso es lo que estaba buscando. Y de momento la respuesta de Irán parece que ha sido comedida, pero ha sido una respuesta en suelo israelí que seguramente acelere todo lo que venía preparándose. Palomera. Bueno, efectivamente parece que todo esto lo venía planificando Netanyahu desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que cuando el ministro de Exteriores del gobierno español dice que hay que seguir hablando y utilizar la palabra, efectivamente los conflictos políticos no se resuelven con bombas ni con tanques, se resuelven dialogando y acordando, pero también tomando decisiones contundentes, ¿no? Porque cuando se lleva tanto tiempo sin que los actos tengan consecuencias, y esto no es de ahora, podemos hablar del último año, desde el 7 de octubre del año pasado, pero también de los 40 años anteriores, cuando los actos no tienen consecuencias, cuando el derecho internacional humanitario no se respeta, ni se reconocen a las instituciones internacionales, al Tribunal de Justicia Internacional, uno se siente impune, y es como realmente se siente en este momento, o lleva sintiéndose muchos años Netanyahu. Es absolutamente asombroso que el ataque al Líbano Netanyahu lo planificara y lo ordenara desde un despacho de Naciones Unidas, cuando se estaba celebrando su Asamblea General, cuando estaban allí infinidad de líderes y de mandatarios internacionales, ¿no? Yo creo que es el momento, y no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de que se tomen decisiones con mayor contundencia. Es decir, tiene que haber sanciones, tiene que haber bloqueos, tiene que parar la venta de armas a Israel. Y en los Estados Unidos tienen responsabilidad en su conjunto, pero en este caso concreto los demócratas, que están pensando más en las elecciones de noviembre que en lo que pueda mejorar el futuro de toda una región. Hablabas de la Unión Europea, la muestra de los problemas que tiene la Unión para dar cualquier paso mínimamente contundente contra Israel, diplomáticamente hablando. La muestra la hemos visto esta tarde porque la República Checa ha impedido que salga adelante un comunicado conjunto de toda la Unión criticando las víctimas civiles de los ataques israelíes en el Líbano. O sea, ya no es una cosa... víctimas civiles de ataques israelíes en el Líbano. Lo ha tenido que emitir Josep Borrell por su cuenta, en su nombre, no en el de los 27, porque los checos se han negado, lo han vetado. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, es el hándicap, ¿no? Podemos decir, de la unanimidad. Es un método que tantos quebraderos sabéis que genera, tantos quebraderos de cabeza genera aquí en Bruselas, y que en la práctica hace muy difícil que los 27 fijen una posición común en temas donde existen enormes diferencias. Ocurre en política exterior y ocurre en particular cuando hablamos de Oriente Medio, que siempre da como resultados comunicados con fórmulas genéricas o fórmulas de condena más vagas, porque tenemos a una serie de países que suelen rechazar cualquier gesto o que se oponen a cualquier palabra que suba un poco el tono contra Israel. Aquí tenemos a República Checa, cuyo primer ministro ha tuiteado hace unos minutos: estamos con Israel como siempre, porque sabemos que ha sido Praga el país que ha bloqueado una resolución que pretendía fijar esta tarde la posición de los 27 con una postura común, y según Euronews, que cita fuentes diplomáticas, Praga habría exigido que se añadiera en el texto la exigencia de que Hezbollah se retire de la frontera sur con
con Israel. Así que, como decías, ante la falta de consenso no ha habido comunicado conjunto, sí un comunicado, una declaración firmada por el alto representante. Es una fórmula que no es nueva, ¿no? Ya la hemos visto en otras ocasiones con la guerra de Ucrania, con Borrell firmando un documento sin el respaldo de los 27 por el bloqueo de Hungría. Por cierto, acaba de tuitear también Josep Borrell hace unos minutos, muestra su condena más enérgica al ataque iraní sobre territorio israelí y su compromiso para contribuir a evitar una guerra regional. Enrique, actualizamos a las 11, gracias. A vosotros. Garea. Bueno, es que en esta línea yo creo que hablar de política exterior o política de seguridad de la Unión Europea es una ficción. Es decir, Borrell emite las opiniones a título personal porque no existe una política exterior de la Unión Europea, y eso lo vemos ahora, lo hemos visto respecto a Venezuela, incluso Ucrania, que hubo que recomponer una posición común y porque tenía que ver más con la energía y con la situación económica, más que con una política, digamos, estratégica común, y por tanto la Unión Europea es un actor internacional muy limitado. Yo creo que eso es así. Lo que cuenta el gobierno español es que la información que tiene, y suele ser buena, de la zona, es que esto va para largo, desgraciadamente, que en el caso del Líbano la presencia de las tropas de Israel en Líbano se va a prolongar, que esta vez no va a ser semanas como la última vez hace años, sino que probablemente sea mucho más permanente, más prolongada, y hasta llegar a, digamos, a objetivos finales de desmantelar completamente la estructura de Hezbollah, lo cual nos presenta un panorama bastante malo, que efectivamente es la escalada que se pretendía evitar. El enfrentamiento entre Israel, Israel es algo que ya se estaba produciendo, pero de manera indirecta desde hace muchos años. Como decía Carlos, los cohetes de Hezbollah sobre Tel Aviv caen miles desde hace muchos años, y ese enfrentamiento se estaba produciendo, pero de manera indirecta, porque Irán está detrás de los grupos terroristas de la zona, de los hutíes de Yemen, de Hezbollah, de Hamas, etcétera. Pero el problema es que ahora ese enfrentamiento es directo, y eso es lo que hace especialmente peligroso. Y el tema de la debilidad de Estados Unidos, que decía Carlos, y que es verdad, tiene un efecto colateral esto que está ocurriendo, y es cómo le favorece a Trump para las elecciones. Es decir, él tiene un discurso muy simplificado en todo, pero en esto es muy sencillo. Es decir, desde que no estoy yo y está Biden, hay dos guerras tremendas en el mundo, la de Ucrania y la de Oriente Medio, que no se producían cuando estaba yo. Eso, que puede ser una falacia porque hay otros factores que tienen que ver con eso, pero desde el punto de vista electoral es un arma, nunca mejor dicho, brutal para Trump. Carlos Echeverría, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, ¿qué consecuencias puede tener el ataque de esta tarde-noche de Irán? ¿Debemos esperar un contraataque inminente por parte de Israel? Respuesta a buen seguro que la habrá, pero no necesariamente tenemos que pensar que se va a producir una escalada hacia un conflicto entre dos estados. Irán, como comentaban ustedes, lleva muchos años jugando sus cartas en la región. Su hostilidad a Israel es larga en el tiempo, y su instrumentalización de esos actores interpuestos que son poderosos, Hamas, Hezbollah, los hutíes, las milicias iraquíes, chiíes, etcétera, está dibujando un escenario que provoca enorme preocupación, y en este ataque, que no es el primero que se produce a territorio israelí, hemos visto que Israel ha conseguido repelerlo, pero con la ayuda estadounidense, y eso ha pasado también en fechas anteriores. Es decir, estamos en una situación indudablemente muy peligrosa, pero no tiene por qué producirse el enfrentamiento entre dos estados. Todas las guerras que estamos analizando, como ven ustedes, son guerras entre un estado y actores no estatales. Pero esa guerra entre dos estados, en un escenario como es el actual, se puede producir, sí, pero no necesariamente. ¿Usted a qué atribuye este empecinamiento de Netanyahu en abrirse tantísimos frentes? Cisjordania, Gaza, ataques en Siria, Yemen, la invasión en Líbano, ahora abiertamente con Irán. ¿A qué atribuye esta sensación que por lo menos proyecta Israel de buscar una catarsis bélica?
Bueno, vamos a ver, el frente libanés, por llamarlo de alguna forma, se abrió el 8 de octubre, no lo olvidemos. Es decir, Hezbollah se sumó a lo que fue el 7 de octubre una iniciativa de Hamas y de otros grupos palestinos, ¿no? Con este ataque terrorista masivo y tan doloroso para Israel. Hezbollah ha mantenido de forma sostenida en todo este tiempo su intercambio de fuego y su presión a Israel. Los hutíes desde noviembre están activos como nunca lo habían estado antes y están poniendo en peligro el tráfico marítimo internacional, han llevado a que se haya creado una coalición. En realidad hay dos coaliciones, ya sabemos que hay una europea, pero sobre todo la coalición liderada por Estados Unidos, pues desde fines del año pasado está respondiendo a esa escalada de los hutíes. Es decir, que sí, es verdad que ahora estamos en un recrudecimiento, vemos frentes abiertos con enorme preocupación, pero es, digamos que un escenario de guerra sostenido en el tiempo. Y eso es importante no perderlo de vista. Israel, en un escenario así, la prioridad que tiene, sea Netanyahu el primer ministro, o sea cualquier otro, es mostrar que tiene una capacidad de disuasión creíble. Es difícil y desde luego los campos de batalla en los que se está actuando son insostenibles por las muertes de civiles que se producen en Gaza, en lugares poblados, pero la capacidad de disuasión de Israel es algo que, como le decía antes, sea Netanyahu el primer ministro, o sea el que venga en meses o en años, es algo que tendrá que mantener porque formalmente Israel está en estado de guerra con Siria y con Líbano. Otra cosa es que afortunadamente no están en guerra como estados, e Irán desde el momento mismo del triunfo de la revolución islámica pues declaró a Israel, a la entidad sionista, como un enemigo a batir. Así que el escenario es intratable y, si me permite, le añadiría algo, aunque probablemente me lo iban a preguntar después. Ya no estamos en los tiempos felices, aunque no funcionaron, del Cuarteto de Madrid o del propio proceso de paz. No olvidemos que ahora no hemos nombrado en ningún momento esta noche a Rusia. Rusia ya no es un factor, digamos, que puede ser en algún momento moderador del sistema. Y, por supuesto, Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, los otros tres miembros del cuarteto, pues ustedes mismos han descrito hace unos minutos cuál es la situación. Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Por completar este recorrido, consecuencias a corto plazo del escenario de conflicto en el que estamos. El petróleo ha empezado a encarecerse en los mercados y eso ya sabemos cuánto tarda en llegar a las gasolineras, a las estanterías de los súpers y, en definitiva, a toda nuestra economía. Javier Ruiz, buenas noches. Y a la inflación, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto ha subido el barril de Brent? Estamos hablando desde hace 6 horas. Sí, desde que hemos conocido que Irán bombardeaba, el petróleo ha llegado a subir un 5%. Un 5% es una locura en ese mercado, porque, insisto, es mucho y muy rápido. A estas horas se está calmando un poquito ese mercado, está subiendo solo un 2,5%, pero lo cierto es que el mundo del petróleo y el mundo del dinero se han puesto muy, muy nerviosos en cuanto se nombra la palabra Irán. ¿Por qué? Porque Irán es el 8º mayor productor de crudo del planeta. Un 5% del petróleo que se vende ahí fuera es de Irán. Irán es el 4º país con mayores reservas de todo el globo. E Irán había vuelto a ser un jugador importante en las exportaciones. Poquito a poco se han ido levantando sanciones, así que poquito a poco ha ido llegando el petróleo de Irán. Que ahora mismo Irán entre en una guerra y que Irán pueda tener problemas o sanciones significa que nosotros podemos pagarlo en gasolinera y en inflaciones. Esta es la primera de las, claves que tenemos en lo económico. Aymar, hay una segunda. Las bolsas se han venido abajo en cuanto han conocido todo esto. El Dow Jones, que era la bolsa americana abierta, se ha pegado un bofetón importante para acabar cerrando al final perdiendo solo un 0,4%. Pero el Standard & Poor's ha perdido un 1%, el Nasdaq casi ha perdido un 2%. Es muy curioso aquí porque ha habido mucha volatilidad, muchos nervios, pero hay un ganador en todo esto. Adivina qué sector ha ganado y se ha disparado. El del armamento, entiendo. El del armamento y el de las petroleras. Tenemos hoy a todos los jugadores del dinero diciendo esto es un gran negocio solo para un sector probablemente, el de las armas y el del crudo. Ruiz, hasta luego, gracias. Un abrazo, hasta ahora.
Ha reaparecido esta tarde en un acto público Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. Ha sido en un acto académico de su máster de la Universidad Complutense sobre captación de fondos para la cooperación. Begoña Gómez, que es noticia desde hace medio año por la investigación que el juez Juan Carlos Peinado continúa alargando. Le han preguntado hoy a la ministra portavoz Pilar Alegría por el último episodio del caso, después de que la Audiencia de Madrid aplazara su decisión sobre la causa porque el juzgado de Peinado no le había enviado toda la documentación. Cuando echamos la vista atrás, vemos que llevamos 6 meses de instrucción pedaleando en la nada, donde además se ha solicitado un informe a la Guardia Civil, en este caso 2 informes sólidos y solventes, donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso, donde la propia Fiscalía ha solicitado ya el archivo del caso. Estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso. Porque el gobierno CUE se mantiene firme en la tesis de la prevaricación. Sí, yo creo que además, lo que está trasladando el gobierno es que lo que pasó ayer refuerza la tesis de la prevaricación. Hoy ha sido más prudente Alegría de lo que fue ayer claramente Óscar López, que yo creo que fue absolutamente directo apuntando a la prevaricación. El gobierno está convencido, ya veremos si es así o no, pero está convencido de que este caso está girando y que cada vez es más evidente a los ojos. Obviamente hay un sector de la población que siempre va a pensar que hay caso, pero que a los ojos de una parte importante de la población pues cada vez se ve más evidente que el juez se ha pasado de frenada y que no tiene material para seguir adelante. Entonces, eso de alguna manera lo que pasa es que es verdad que el gobierno lleva pronosticando que el caso se va a cerrar no sé cuánto tiempo y a lo mejor quedan varios meses para que el caso se cierre, pero es verdad que si sigue sin avances y encima hay chapuzas como la de ayer por parte del juzgado, pues hombre, yo creo que la credibilidad del propio caso pierde fuerza, ¿no? Bueno, yo sigo creyendo que la actuación del juez es más que discutible en muchas de las cosas que hace. Sigo creyendo además que por lo menos de lo que conocemos, salvo que haya algo en la instrucción que no conocemos, no hay delito, porque ni siquiera ahí no vemos lucro, no se ha visto una relación directa entre las concesiones y la intervención de Begoña Gómez. Por tanto, creo que por lo que sabemos hasta ahora, efectivamente no hay caso de momento. Creo además firmemente desde hace mucho tiempo que las resoluciones de los jueces tienen que estar sometidas a la crítica como la de cualquier otra profesión y cualquier otro poder del Estado. Ahora bien, me sigue chirriando un poco que desde la mesa del Consejo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tiene que tener una cierta solemnidad e institucionalidad que se ha perdido hace mucho, yo creo que se lancen este tipo de acusaciones que tiene más que ver con una defensa jurídica de una persona concreta que ni siquiera tiene un cargo público, que no pertenece al gobierno. Yo creo que excede lo que se debe hacer desde ese foro. Puede ser que yo sea de la política clásica, en la que, insisto, esas cosas se respetaban, ni siquiera torcíamos el gesto incluso hace años, y no voy a citar gobiernos concretos, cuando se hacían críticas duras a la oposición, porque esas ruedas de prensa tenían una cierta institucionalidad, y a mí que se haga la misma intervención que haría el abogado defensor personal de una persona concreta que está sometido a un proceso penal, a mí me chirría y no me parece muy conveniente, sinceramente. Palomera. Bueno, yo creo que la institucionalidad desde la mesa del Consejo de Ministros efectivamente se perdió hace muchos años. Muchos es muchos. Muchos es muchos. Sí. Esto de que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, pues es exactamente así en este caso. Yo creo que no es que sea la instrucción controvertida o que haya sido objeto de crítica, que es muy legítima la crítica, venga de donde venga. Es que para muchos penalistas es absolutamente incomprensible cómo se está estirando el chicle de esta instrucción, y además no sabiendo exactamente qué es lo que se está investigando, puesto que tanto la Fiscalía como la defensa, como los informes de la Guardia Civil no veían delito, e incluso desde la Audiencia Provincial se le acotó parte de la investigación y el instructor
hizo caso omiso de cada una de las instrucciones que le daban. Yo no cuestiono tanto el que desde la mesa del Consejo de Ministros se opine al respecto. Me parece que si los compañeros que acuden los martes a las ruedas de prensa preguntan al Gobierno, tienen la obligación de responder sobre esto y sobre otras muchas cosas. Cuestión distinta es si considero que desde el punto de vista de la opinión pública a la esposa del presidente del Gobierno le favorece que todos los ministros salgan en tromba a defender la honorabilidad, la honestidad y el trabajo de la esposa del presidente del Gobierno. Pero esta es una opinión muy personal. Supongo que ellos han tejido su estrategia comunicativa y han decidido que esta es la que tienen que seguir. Yo creo que, no desde el punto de vista de la instrucción y desde el punto de vista penal, porque el juez Peinado va a hacer lo que buenamente le venga en gana. No, lo que le diga como la ha audiencia demostrado. que tiene que hacer. Lo que le diga la audiencia que tiene que hacer. Bueno, hasta ahora la audiencia le ha dicho que acote la investigación y no lo ha hecho. Por lo tanto, hará lo que le venga en gana. Digo que tampoco creemos la imagen de que el juez tiene barra libre para hacer lo que le da la gana. Hasta ahora lo ha hecho. Hasta ahora ha tenido barra libre, manga ancha, carta blanca. Veremos a ver porque tiene un control a través de la audiencia de los recursos, que es verdad que se ha retrasado ahora, ignoramos por qué, si es una cuestión de un funcionario del juzgado, si es de él intencionadamente, como dice el Gobierno, que si lo insinúa, supongo que porque tendrá algún dato de que es el juez quien lo hace voluntariamente. A mí me parece un poco arriesgado, pero bueno, Óscar López sabrá si es así. Y luego tiene el control de que tiene las querellas en las que se puede meter, digamos, en un lío penal. Os digo, por lo menos para no dar la impresión de que Fernando tiene límites, pero hasta ahora... Como bien ha recordado Aymar, llevamos 6 meses hablando del supuesto caso Begoña Gómez, que va en paralelo al caso Peinado. Es decir, hemos visto autos tan estrambóticos y decisiones que no se correspondían con las instrucciones que le estaban dando al juez desde la audiencia o que no respondían a los informes de la Guardia Civil, que cualquier cosa podemos ver en el futuro. Sí, y yo primero creo que el Gobierno... De hecho, nosotros intentamos muchas veces que el Gobierno se moje con decisiones judiciales, otro tipo de decisiones judiciales, y no se moja. Lo hemos visto con el Supremo, con decisiones judiciales que perjudican claramente al Gobierno, o con decisiones del Constitucional en su momento, con otra mayoría, y siempre tú y yo salíamos frustrados de esas ruedas de prensa porque no sacábamos nada. Es verdad. No lo digas en pasado. No digo que este es un caso especial, que el Gobierno ha cambiado de tono con este caso especial, pero es que también, como estaba contando Esther, el juez es muy especial. Sí, es un juez juez que ha llegado... a esto de que como se le pregunta tienen que contestar. No, eso sí, que antes no contestaban porque era el Supremo, porque era gente, en fin, pero que es que este juez realmente ha sufrido. Pero solo una cosa digo, y Fernando, yo también aspiro a una política mejor y más institucional y todo maravilloso, pero tampoco nos hagamos trampas con nuestro propio recuerdo, que en este país ha sido portavoz del Gobierno y ha estado en esa mesa, en fin, desde Miguel Ángel Rodríguez hasta Eduardo. Quiero decir que si nos ponemos a hablar de un pasado, yo no estaba, pero lo he leído. Quiero decir que yo no estaba, yo no estaba ejerciendo el periodismo, pero en fin, ha habido portavoces muy salvajes. Volvamos al hoy. Volvamos al hoy. Justificar el hoy con lo que pasó en el pasado. No, pero como hoy decías, hemos sabido que la Junta de Andalucía fraccionó miles de contratos para poder repartir 458 millones de euros a dedo, sin concurso. Esto lo ha publicado el diario.es y esto supondría un fraude de ley de manual. Fraccionar contratos para no tener que sacarlos a concurso y otorgárselos siempre a las mismas empresas privadas. Y en este caso, además de la sanidad privada, sin publicidad, sin concurrencia competitiva, sin nada, pues esto es lo que es. Ha sido la intervención de la Junta de Andalucía la que ha destapado estos miles de contratos menores que, sumando, son cientos de miles de euros. Radio Sevilla, Jaime Navarro. El caso destapado por la intervención de la Junta de Andalucía, órgano de control de las cuentas públicas, revela que el Servicio Andaluz de Salud adjudicó de manera irregular miles de contratos menores en 2021 con un valor de 458,3 millones de
de euros. Según la investigación, se detectó un uso abusivo de la figura del contrato menor al trocear contratos de mayor valor para eludir los controles legales de publicidad y competencia. La ley establece que los contratos menores no pueden superar ciertos límites económicos, pero el SAS supuestamente habría manipulado sus términos para otorgar contratos a dedo a las mismas empresas, eludiendo la licitación pública. La oposición denuncia lo sucedido como un escándalo de corrupción. El PSOE llevará el caso a los tribunales, mientras que Izquierda Unida lo ve como parte de una red clientelar de empresas. Y Adelante Andalucía considera que, de confirmarse, sería el mayor caso de corrupción desde los ERE. Juan Espadas del PSOE, Toni Valero de Izquierda Unida y José Ignacio García de Adelante. Procederemos ante los tribunales a denunciar todos estos hechos que se suman, insisto, a los que ya venimos denunciando del abuso y la derivación de recursos a la sanidad privada sin ningún tipo de control. Un fraude que ha perjudicado a las arcas públicas al eliminar la competencia entre las empresas y ha creado una red clientelar de empresas en torno al Partido Popular a costa del dinero público. Si se confirma, estaríamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía desde el caso de los ERE. Exigimos explicaciones inmediatas al presidente de la Junta de Andalucía. La postura de la Junta de Andalucía es defensiva, niega que exista fraude generalizado, afirmando que los interventores solo revisaron un pequeño porcentaje de los contratos menores, el 0,19% de un total de 295.914 contratos. Sostienen que los contratos menores son legales y necesarios, ya que en muchos casos eran urgentes, como la compra de medicamentos, marcapasos y prótesis, y recalca que no se ha desviado dinero público. Y hoy hemos sabido también que el Senado va a acoger en diciembre una cumbre de la extrema derecha internacional contra el aborto. Esto lo ha adelantado Ángel Munarriz en El País. Es un acto de la llamada Red Política de Valores. Cada año montan una pseudocumbre mundial. Ellos la llaman cumbre transatlántica. Y ahí viene lo más ultra de cada latitud para lanzar discursos contra el aborto, contra lo que ellos llaman la ideología de género, contra el feminismo radical. Y el Senado les va a permitir celebrarlo este año allí, en la Cámara Alta. Por cierto, por unanimidad de la mesa. El PP tiene 4 senadores y el PSOE tiene 3. Mariola Lourido. Esta tarde el PSOE ha registrado un escrito en el Senado pidiéndole al presidente Pedro Rollán del PP que anule en la Cámara Alta un acto que lidera José Antonio Cast. Es el líder de la ultraderecha chilena, pinochetista y antiabortista. En la página web de su organización promociona el evento. Y del reconocimiento de su derecho a la vida. La vida de todos y en todas sus etapas. La mesa del Senado aprobó en julio ceder una sala a esta organización sin objeciones ni del PP ni del PSOE, que admite que no había leído la documentación. Ahora quiere rectificar y pide a Feijóo que desautorice la cumbre. Alfonso Gil. Estos señores vienen aquí de la mano del Partido Popular y por lo tanto el señor Feijóo tiene micrófonos suficientes como para decir que él no apoya esto. Y si no, pues estará dándole, cómo no, un altavoz a la ultraderecha y al trumpismo más duro. Y hemos preguntado al PP. Dice que ellos no tienen nada que ver con el acto. Palomera, tu análisis. Yo, en primer lugar, me parece un escándalo que una institución se preste a dar cobijo a estos ultras. Pero sintiéndolo mucho, creo que la responsabilidad es compartida. Es decir, el Partido Socialista no hubiera podido evitar, puesto que el Partido Popular tiene mayoría en la mesa, que el PP hubiera sacado adelante la autorización para celebrar este acto. Pero cuando menos podía haber votado en contra. Y no me vale que a la mesa llegan infinidad de textos y de autorizaciones que no se leen. Es que su obligación es leerlo. Y su obligación es bucear en el origen y en el objetivo y en el fundamento de aquellas instituciones, organizaciones o asociaciones que solicitan celebrar un acto en el Senado. Es decir, es que estamos hablando nada más, y no de un acto de un centro cultural del distrito de Latina. No, estamos hablando del Senado. Por lo tanto, a mí me parece que aquí el Partido Socialista tiene que dar muchas explicaciones, más allá de que es absolutamente intolerable que el Partido Popular se preste a esto. Gareo. Bueno, lo primero que me llama la atención es que aparezca el Senado como entidad colaboradora de la organización. Es decir, yo creo que eso es como mínimo un exceso. Efectivamente, creo que los 3 miembros, creo que son del PSOE, de la mesa del Senado, tienen una responsabilidad, no pueden alegar ignorancia. Son 4 miembros del PP, 3 del PSOE. Puesto que lo firman. Es verdad también, para que veamos el nivel de descontrol, que esta entidad ya hizo un acto en el Congreso en 2018, pero la impresión que da todo esto es que hay un exceso de
de apertura, por decirlo suavemente en positivo, en qué tipo de organizaciones, entidades celebran jornadas en algo tan importante como el Congreso y el Senado. Apertura en positivo, tradúceme eso. Quiero decir, lo puedo decir en negativo, lo puedo decir como descuido, metedura de pata, pero digo que hay un exceso de apertura porque se permita que estas entidades hagan esto. No sé si me he explicado bien, pero o sea, es evidente. Más o menos, mejoraremos todos. Yo creo que en el caso del voto del Partido Popular hay una intencionalidad clara, o sea, sin ninguna duda, y el voto del Partido Socialista no se puede justificar con que no han leído la documentación. El voto del Partido Socialista es absolutamente injustificable, efectivamente se la han colado y su trabajo es que no se la cuelen. Pero es verdad que sabiendo un poco cómo funcionan los parlamentos y las mesas, sabemos que es muy importante el presidente. Y las cosas como son, normalmente este tipo de instituciones con quien se comunican es con la presidencia y a quien le piden, en fin, a la autorización es la presidencia. El PP, además, es que es un despropósito de tal calibre, porque es que el PP se enreda con el aborto sistemáticamente, porque es que han hecho, después de darle 1000 vueltas al aborto, que nada menos que dimitió el ministro Gallardón por culpa del aborto, o sea, si es gordo el lío que tiene el PP con el aborto, digamos que estaban en vías de solución, y el propio Feijóo estaba diciendo, bueno, pues la ley del aborto, una vez que la sanciona el Constitucional, la ley del aborto está bien. Lo tiene bastante solucionado. No, por eso digo que desde el punto de vista del lío que han tenido histórico en el PP y que siguen teniendo con Vox y que siguen teniendo en un sector del voto católico, que siempre lo han tenido, que ahora digamos que están en una fase más tranquila en eso, que se metan en este follón metiendo a Kast, que es un ultra, el chileno, que es un ultra terrible, que en fin, que los chilenos están echando muchísimo de menos a Piñera, que se mató en un accidente de helicóptero, porque es que, en fin, la derecha chilena se ha vuelto totalmente loca, porque este es el líder que era, cuando yo me acuerdo cuando estaba de corresponsal allí, era el sector minoritario de los ultras de la derecha chilena, mientras Piñera era el que también te dice cosas de cómo va el mundo, ¿no? Que de repente ahora este señor que era un minoritario ultra es el posible nuevo presidente. Ojo que tiene muchos números de ser el siguiente presidente de Chile. No, respecto a que el Partido Popular tiene solucionado este asunto que dice Garea con mucho convencimiento, yo tengo dudas. Tengo dudas que tenga solucionado este asunto. Bueno, pues preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid qué opina al respecto o qué instituciones o organizaciones apoya, que son asociaciones y organizaciones pro vida, que les dan cobijo, que les dan financiación, y que además es un asunto en el que también, como en otras muchas cuestiones, compite con la ultraderecha de Vox. Y todo lo que sea fronterizo con Vox, el Partido Popular se va a poner de perfil. Y el aborto es uno de los asuntos que colisiona con el electorado de Vox. Yo creo que en ninguno de sus programas, documentos, etcétera, el PP actual, el PP como estructura, la dirección, tiene nada que tenga que ver con el aborto, porque lo tiene solucionado. Solo una cosa de estilo: no les llamemos provida, por favor, porque provida somos todos, ¿vale? Sí, sobre todo algunos también provida de las madres. Efectivamente. En fin, seguimos, hora 25. Y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel que han escuchado ganar al Barça. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aymar. Pues vaya paseo que se ha dado el Barça. La verdad que ha sido un trámite. El otro día rotó demasiado Hansi Flick para jugar el partido de Liga contra Osasuna. No le salió bien. Quizá tenía que haber rotado contra Osasuna y no contra Young Boys, a los que han ganado 5-0, dos de ellos de Lewandowski. Así que 2 partidos lleva ya el Barça. Mañana juegan el Real Madrid, el Atlético y el Girona, los otros 3 equipos españoles. Y hoy han hablado Ancelotti y Simeone sobre el tema de los incidentes del derbi. Luego les vamos a escuchar en el larguero y analizaremos todo lo que ha sido la jornada de hoy, donde destaca también la derrota del Paris Saint-Germain de Luis Enrique ante el Arsenal 2-0 y la victoria de los de Guardiola 0-4 en el campo del Slovan de Bratislava, noche de Champions. Te escuchamos ahí media, el larguero con Carreño. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa para la lluvia y que nos abrigue un poco más que hoy en la mitad norte de la península, en el sur, gran parte del Mediterráneo y Canarias. La tarde será todavía plenamente veraniega con calor y durante la noche chubascos en cualquier punto del Cantábrico, alcanzando también La Rioja, Navarra y el Pirineo de Huesca, alguna tormenta descargando con intensidad. Perdón, a medida que avance la tarde de mañana, estos chubascos y estas tormentas ya se extenderán a cualquier punto de la península. Insistimos, en la mitad norte, algunos alcanzarán la Comunidad de Madrid, en el sur solo algunos chubascos aislados, y los próximos días las temperaturas acabarán bajando en todo el país. Hasta mañana, Jordi. Adiós.
Es la noticia de la noche. Oriente Próximo alcanza una tensión absoluta. Irán ha lanzado sobre Israel cerca de 200 misiles y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acaba de prometer una respuesta. Dice que Irán ha cometido un gran error y que pagará por ello. Esto lo acaba de decir Netanyahu en sus primeras palabras después del ataque iraní sobre suelo israelí. Así sonaban los misiles sobre Tel Aviv. Ahora se abre un escenario totalmente incierto y violento. Todo esto supone una escalada peligrosísima. Dice Irán que no quiere una guerra con Israel, pero que va a hacer frente a cualquier amenaza. Jefe de internacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Después del ataque de Irán de esta tarde estamos presenciando una escalada verbal de amenazas cruzadas entre los dos rivales. La pregunta principal es cuándo y cómo responderá Israel. Y esto es lo que ha dicho hace unos minutos el portavoz del ejército israelí. We will respond wherever, whenever, and however we choose. Que ellos decidirán cuándo, cómo y dónde, pero que habrá consecuencias para lo que Hagari considera una escalada peligrosa provocada por Irán. Dicen que tienen planes para hacerlo. Desde Teherán avisan de que Israel responde, se encontrará con una gran destrucción de sus infraestructuras y avisa a quienes respalden a Israel, a Estados Unidos principalmente, de que van a sufrir un duro ataque contra sus intereses en la región si intervienen directamente contra Teherán después de lo ocurrido esta tarde. Y lo ocurrido es, como decías, Aimar, es que ciudades como Tel Aviv, como Jerusalén o Haifa han recibido una lluvia de misiles iraníes, hasta 200. Ese ataque de Irán sobre Israel se ha celebrado con fuegos artificiales incluso en Líbano. Así sonaba Beirut, la capital libanesa, minutos después del ataque iraní, con fuegos artificiales y tiros al aire. Allí sigue la enviada especial de la SER, Mariela Rubio. Mariela, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Situación hasta ahora allí en Beirut, Mariela. Pues la jornada de hoy ha sido muy dura, pero ya hace cerca de una hora que no se escucha ninguna detonación. Esperemos que la noche dé un respiro a los libaneses después de varios días de espanto, entre ellos el de hoy. Israel lo había avisado, ha emitido un breve comunicado a primera hora de la mañana diciendo: hoy conduciremos operaciones en Beirut, y ha sido así desde luego, aunque no se ha cruzado la línea roja de bombardear el centro como hizo el pasado fin de semana, sino que se ha limitado a los suburbios del sur. Eso sí, han sido varias las zonas que han recibido fuego israelí y vallas cercanas al aeropuerto. Israel asegura que ha matado a varios comandantes de milicias enemigas, entre ellos de Hezbollah, y el Ministerio de Sanidad del Líbano asegura que hay al menos 32 heridos. Mariela, tú estás ahora mismo en una playa de Beirut. ¿Qué ves allí? ¿Cuál es la imagen desde ese punto? Pues una imagen fuerte. A esta hora hay varias decenas de beirutíes desplazados que huyen de los bombardeos y que están durmiendo en la arena porque sus casas están en zonas que se han convertido en objetivo de Israel y se sienten simplemente más seguros aquí frente al mar. Provienen de zonas chiíes, zonas de Hezbollah, y ninguno ha querido ser grabado esta noche. Esta tarde veíamos además una situación similar en barrios musulmanes que no son chiíes sino suníes, como Hambra, donde otros tantos desplazados se han refugiado. Muchos han encontrado alojamiento, pero en las zonas colindantes hay otros que no y que prefieren la intemperie que dormir en sus casas en suburbios como Dahiyeh. Vámonos a Washington. Sara Canals, corresponsal, buenas noches. Hola, buenas noches. Está dando nuevos datos la Casa Blanca acerca de la participación que ha tenido Estados Unidos a la hora de derribar los misiles que llegaban desde Irán, porque han confirmado que Estados Unidos ha intervenido en esa operación para evitar que más misiles llegaran con éxito a suelo israelí. Sí, así es. Según el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, lo han hecho con 2 barcos destructores que han lanzado una docena de proyectiles, y en este sentido Sullivan hablaba de una operación exitosa. El portavoz también del Pentágono decía hace unos minutos que estaban preparados ya para este escenario, pero la preocupación es notable hoy aquí en Estados Unidos y la contundencia con la que ha comparecido Sullivan da fe de ello. Lo escuchamos. Obviously, this is a significant escalation by Iran, a significant event. And it is equally significant that we were able to step up with Israel. Ha hablado de una escalada importante, significativa de tensión en la zona, algo que Washington quería evitar a toda costa, y ha asegurado que la prioridad de Estados Unidos ahora mismo es, por un lado, proteger a los americanos en el terreno, después restaurar la estabilidad en la región y estudiar cómo proceder. Sullivan habla de una situación fluida ahora mismo, pero asegura que están en profundas conversaciones con Israel para ver cómo Estados Unidos puede responder ante este ataque. Que habrá respuestas no se pone en duda, pero lo que no está tan claro es cómo, ¿no? Aquí podríamos hablar desde sanciones a contraataques. Sullivan por ahora se mantiene prudente, pero ha terminado su comparecencia remarcando lo siguiente.
What I can tell you is this. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack. Ha hablado de attack. orgullo y de consecuencias. Ha dicho que están orgullosos de sus acciones, de cómo han respondido y que llevaban días dejando muy claro a Irán, advirtiendo de que si atacaban directamente a Israel, como han hecho hoy, habría consecuencias. El Departamento de Estado desmiente, por otro lado, que Irán hubiese advertido a Washington sobre el ataque de hoy. Dice que es absolutamente falso y que la información que les ha llegado hace unas horas no lo ha hecho por parte de Teherán. Por lo tanto, la noticia a esta hora, Netanyahu afirma que Irán ha cometido un gran error y que va a pagar por ello. Amenaza con represalias tras el ataque iraní a Israel. Ha estado al inicio de hora 25 aquí en la SER el ministro José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, y ha reconocido que está muy preocupado, es la expresión que ha utilizado ante la deriva que está tomando esto. Habla de un escenario de extrema gravedad y dice exactamente lo que no queríamos que pasara está pasando en estas horas. Alejandro Becerra. Sí, el ministro ha relatado los esfuerzos que hizo en la ONU para que su homólogo iraní tomara medidas y que los aliados de Irán no atacaran. El ministro advierte de lo que puede ser un paso hacia una guerra regional total. Llevábamos meses anunciando y pidiendo a toda la comunidad internacional y por supuesto España haciendo todo lo que estaba en su mano para que no ocurriera, está ocurriendo, y el lanzamiento desde luego de cohetes desde Irán a Israel, que nosotros condenamos sin ambajes, también es un nuevo paso hacia una guerra regional total. El ministro apela a la comunidad internacional, en concreto a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de la ONU para la contención y la desescalada. Habla de un conflicto de una naturaleza cambiante donde todos tienen que parar. El conflicto está cambiando de naturaleza, tanto en su extensión, que está convirtiéndose en regional, como involucrando a cada vez más países. Todos deben de hacer un esfuerzo a la contención y a la desescalada. El titular de Exteriores habla de las guerras de Líbano, de Gaza, como puntos básicos para construir esa paz. Insiste en abrir el camino de la diplomacia. La guerra tiene que terminar. 42.000 palestinos civiles inocentes muertos en Gaza. Ya van casi 2.000 libaneses civiles muertos en solo unos días, las cifras más altas, y yo creo que ya ha habido demasiadas armas en Oriente Medio. Es el momento de la diplomacia, se tiene que abrir paso como sea la diplomacia. Álvarez asegura que España empuja en los foros internacionales como la Unión Europea para detener la guerra. Toda esta locura tiene que parar y desde luego España está haciendo todo lo que está en su mano para ello. Yo ayer en el Consejo Extraordinario de Ministros Exteriores de la Unión Europea solicité que los 27 nos movilicemos, que la Unión Europea pida una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Llamamiento de Álvarez para que la comunidad internacional haga algo en favor de la paz. Pedía Álvarez que Europa pida esa convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contundencia en la que no ha podido tener la Unión a la hora de censurar la cantidad de víctimas civiles que están provocando los ataques de Israel. La República Checa ha impedido a última hora de hoy que salga adelante un comunicado conjunto de los gobiernos europeos y lo ha tenido que terminar firmando y asumiendo Josep Borrell en persona, como jefe de la diplomacia europea, pero no en nombre de los 27. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Hola de nuevo, Enrique. Hola de nuevo, Aymar. Sí, ha sido el rechazo de Praga que pedía más contundencia contra Hezbollah, lo que ha impedido lo que ha hecho imposible un comunicado conjunto, una posición común de los 27 que debe salir adelante por una unanimidad que no hemos tenido esta tarde en Bruselas. La República Checa ha bloqueado un comunicado que pedía el alto al fuego y la condena de las víctimas civiles, posiciones que ha tenido que firmar finalmente en un comunicado en solitario el jefe de la diplomacia comunitaria. Hay reacciones de los últimos minutos a los ataques iraníes sobre territorio israelí. Comentaba antes la condena enérgica de Borrell en un tuit. Bueno, pues sumamos ahora al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, en silencio durante todo el día, sin un comentario a la invasión terrestre sobre el Líbano. Sí condena ahora los ataques iraníes. No hay ningún pronunciamiento público, no ha hecho ningún pronunciamiento público la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Sí reacciones en varias capitales europeas condenando el ataque a Israel. Siempre estaremos con el pueblo de Israel. Mensaje del gobierno de República Checa. Mensaje también hace escasos minutos de Orbán, primer ministro húngaro. Oramos por la seguridad del pueblo israelí en estos momentos tan oscuros. 11:11, 10:11 en Canarias. Juan Carlos Pastor, buenas noches. Buenas noches. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro La política exterior de Irán, poder y seguridad en Oriente Medio. ¿Qué se juega Irán con este ataque a Israel, señor Pastor? Bueno, es difícil hacer análisis a priori, ¿no? Sobre todo con tan poco margen, pero la realidad es que lo que se ha visto hoy es que este ataque ha sido distinto al que vimos hace unos meses.
sobre todo menos coreografiado, ¿no? Lo que demuestra que la estrategia de Irán ha cambiado. Pero indudablemente lo que se juega Irán es su imagen exterior, sobre todo un país que tiene mucho interés en demostrar que es un país que tiene fuerza, que puede defender a sus aliados, y es por esto que esta respuesta iba a ocurrir en algún momento. Lo que no sabemos es por qué ha tardado tanto. O sea, Irán no podía permitirse no responder al ataque israelí contra la cúpula de Hezbollah, por ejemplo. Claro, efectivamente, sobre todo, como digo, es un país que necesita mantener esa imagen exterior. Y sobre todo a nivel interno, pues hay diversas fuerzas, ¿no?, que siempre van a intentar, digamos, mover lo que haga falta para tomar estas medidas. Y bueno, al final a nivel exterior, la imagen de fuerza a nivel internacional pues siempre es importante, y en este caso Irán tenía que responder y se ha visto, digamos, abocada a ello últimamente. ¿Con qué aliados puede contar Irán en la zona ante una posible respuesta de Israel? Pues realmente la situación regional es complicada, ¿no? Hay que decir también que hay muchos países de la región a los que les favorece un Irán débil, y por ejemplo pues podría ser Arabia Saudí o Emiratos Árabes, ¿no?, que en este caso en la cuestión concreta de Hezbollah, o ver a un Hezbollah debilitado, pues les favorecería. Y es por eso que ver una alineación regional, digamos, de países árabes con respecto a Irán es difícil de imaginar. Y el ejemplo fue, por ejemplo, que en el ataque anterior, en abril, Jordania estuvo entre los países que estuvo derribando misiles iraníes que pasaban por su espacio aéreo. Así que pues solo puede contar con sus milicias que tiene por la región. Juan Carlos Pastor, profesor, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hay uno de los mayores expertos en el mundo en las relaciones entre Irán e Israel, es Meir Yadbafar. Él nació en Teherán, pero vive en Israel, vive en Tel Aviv, y Marisol Rojas, la periodista de Hora 25, acaba de hablar con él. Meir Yadbafar es profesor de estudios iraníes en la Universidad Reichman. Acaba de salir del búnker en el que se ha resguardado en Tel Aviv. Este es peor ataque de misiles. Última vez nos atacaron en noche de 3 de abril con 330 drones y misiles, pero esta vez nos atacaron con misiles que se parecen más sofisticados. El ataque de misiles más grande de misiles de Irán contra Israel. Le preguntamos si Irán busca una guerra regional. Él rebaja el poder del presidente iraní, que hoy ha tuiteado que aunque Irán no busca la guerra, se enfrentará firmemente a cualquier amenaza. Dr. Pezeshkian es muy débil, él no tiene mucha influencia sobre la decisión. Esto es el líder supremo con un consejo que tiene de seguridad nacional donde ellos deciden, y el líder supremo, Ayatollah Khamenei, tiene la última palabra. Recuerda que el Ayatollah Ali Khamenei se mira en el espejo de Putin, admira al presidente ruso porque no deja solos a sus aliados. Quiere ser el Putin del Medio Oriente, un líder que está dispuesto para apoyar sus aliados, y así va a ser líder de una alianza. Para esto también yo creo que esta noche, esto era una de las razones por qué decidió atacar a Israel esta noche. Que Israel responda a Irán es un asunto central que trasciende la gestión de Netanyahu. Yo hablo como alguien que va cada sábado por la noche a protestar contra el primer ministro Netanyahu. Pero estos enemigos como el régimen iraní o Hezbollah no le importa si un israelí es contra o pro Netanyahu. Ellos quieren expulsar todos los judíos o matar todos los judíos en nuestro país. Cree que este ataque va a reforzar a Netanyahu ante la opinión pública y cree que cualquier primer ministro israelí respondería a esta agresión. A lo largo de este Hora 25 hemos estado buscando respuestas del porqué y de las consecuencias que puede tener este estallido en el pulso permanente entre Israel e Irán. Joan Jimeno. Consecuencias inciertas, es un escenario de absoluta incertidumbre en Oriente Próximo que nace de un ataque de Irán horas después de la invasión del sur del Líbano. Movimientos que se han sucedido en pocas horas y que para la catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez, responden a que Israel lleva tiempo buscando una reacción iraní para tener argumentos en sus ataques. Desde hace semanas estamos viendo cómo el gobierno de Israel provoca al gobierno iraní en busca de una respuesta
de alguna manera directa para que ellos mismos, el gobierno israelí y el ejército israelí, puedan seguir adelante con su proyecto, que no es solamente arrasar Gaza, Cisjordania, entrar en el Líbano, destruir a Hezbollah, sino atacar directamente a Irán y posiblemente sus bases nucleares. Así que eso es lo que estaba buscando, y de momento la respuesta de Irán parece que ha sido comedida, pero ha sido una respuesta en suelo israelí que seguramente acelere todo lo que venía preparándose. El profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Carlos Echevarría Jesús, enmarca todo lo que está pasando en una guerra de Israel contra hutíes, contra Hezbollah o contra Hamas, contra actores que no son estatales. Cree que la situación es peligrosa, pero dice no tiene por qué haber una guerra entre dos países, entre Israel e Irán. Respuesta, buen seguro que la habrá, pero no necesariamente tenemos que pensar que se va a producir una escalada hacia un conflicto entre dos estados. Habla además de un recrudecimiento de la situación y enmarca las decisiones de Netanyahu en una necesidad de mostrar su capacidad de disuasión. Israel, en un escenario así, la prioridad que tiene, sea Netanyahu el primer ministro o sea cualquier otro, es mostrar que tiene una capacidad de disuasión creíble. Es difícil y desde luego los campos de batalla en los que se está actuando son insostenibles por las muertes de civiles que se producen en Gaza, en lugares poblados, pero la capacidad de disuasión de Israel es algo que, como le decía antes, sea Netanyahu el primer ministro, sea el que venga en meses o en años, es algo que tendrá que mantener. Hora 25. Aimar Bretos. En su ataque de hoy, Irán ha utilizado por primera vez los misiles hipersónicos Fatah, que es un argumento muy sofisticado que demuestra el poder del arsenal iraní, al menos para atacar. Otra cosa sería para derribar los misiles con los que vaya a contestar, si es que lo va a hacer Israel. Andrés Puentes. Sí, ha estado aquí Guillermo Pulido, experto en armamento y analista de la revista Ejércitos, que nos ha explicado las ventajas ofensivas de este tipo de misiles utilizados por Irán y que ellos mismos producen. Lo llegas a detectar cuando está ya muy cerca, entonces hay menos tiempo, se le pueden lanzar menos misiles interceptores. Y además, en los misiles interceptores, que son para derribar misiles a cientos de kilómetros de altura, ¿no?, fuera de la atmósfera, pues ya pensar las burlas, ¿no? Y después, como planea y hace pequeñas maniobras, los misiles antimisiles de corta distancia también, en teoría, debería poder burlar muchos, ¿no? Esto, sumado a más armamento, tiene el poder de pasar desapercibido hasta que ya es demasiado tarde. Un conjunto de armas que Pulido asegura es una demostración de que hay un gran refuerzo respecto al ataque que llevó a cabo Irán en abril. Es posible que una combinación de estos armamentos, que ya se sabía que lo estaba desarrollando Irán en los últimos 2 o 4 años, pues haya tenido un éxito, no te voy a decir superior al de abril, pero sí más evidente. Una capacidad militar que no ha causado mayores daños en gran parte por la ayuda de Estados Unidos. Esto sí no fue por la ayuda americana, es decir, son misiles, como te digo, exoatmosféricos, no son en teoría capaces de derribar misiles hipersónicos porque tendrían dificultades siquiera para detectarlos, y lo que sí, y lo más seguro que Irán hizo también un ataque coordinado, ¿no? Es decir, simultaneando misiles hipersónicos, misiles balísticos menos avanzados. Entonces los misiles que siguieron una trayectoria balística, los americanos pues dicen que han derribado varias docenas de estos, ¿no? Y sigue una defensa antimisil de larga distancia exoatmosférica, pues normal. Se trata de un armamento muy sofisticado, aunque no lo es así la defensa iraní, que podría tener muchos problemas para combatir posibles ataques israelíes, que también cuenta con un gran arsenal. Irán tiene que dedicar casi todos sus recursos al ataque, ¿no? Y tecnológicamente es mucho más difícil derribar misiles, ¿no?, una bala con una bala, que lanzar una bala en sí, ¿no? Veremos cómo evoluciona todo a lo largo de la noche, veremos si Netanyahu cumple con su amenaza, pero de momento quien sí está ganando esta guerra
es la industria del petróleo y la del armamento. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Esta gente está haciendo mucho negocio en estas últimas horas. Es espectacular lo que acaba de pasar. Acaba de cerrar Wall Street y tenemos efectivamente a los ganadores del conflicto. Las petroleras, las 4 grandes, Exxon, ConocoPhillips, Chevron y AEG, estas 4 son 24.000 millones de dólares más caras 24 horas después de que Irán haya comenzado a bombardear. Aimar, para que la gente entienda lo que son 24.000 millones, España se gasta en justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior 24.000 millones. Eso es lo que han ganado 4 petroleras simplemente con el bombardeo de Irán. Y son las primeras ganadoras. Hay una segunda. La segunda es la industria armamentística. Es brutal lo que ha vivido, por ejemplo, Lockheed Martin. Solamente esa compañía es 5.000 millones de euros más valiosa hoy de lo que era ayer. En total, las 5 grandes armamentísticas son 14.000 millones más caras. Aimar, tenemos ganadores muy claros. Acaba de cerrar Wall Street y todas estas compañías hoy valen 40.000 millones más de lo que valían ayer. Hay ganadores de este conflicto y son el armamento y el petróleo. ¿Cuánto se está encareciendo el petróleo? Ruiz, desde que hace 5 horas han comenzado los bombardeos iraníes sobre Israel, ¿cuánto se ha encarecido el barril de petróleo? Hemos tenido un verdadero carrusel. Ha llegado a subir 5, casi $7, ahora está algo más moderado. Ha llegado a subir casi un 5%, ahora está subiendo en torno al 2,5%. Se empieza a calmar un poquito, pero el petróleo tiene una ventaja con respecto a todo lo demás, y es que el petróleo va a seguir negociándose en los distintos mercados a lo largo de la madrugada. Cuantas más horas pasen y menos daños haya, eso juega al favor de calmar el precio del crudo. Por tu experiencia, Ruiz, estos incrementos, como vemos por ahora, volátiles, pero estos incrementos en el barril del petróleo, ¿cuánto tardan en llegar a nuestras gasolineras? Esto es prácticamente inmediato. Esto es prácticamente inminente. Baja, ¿no? Claro, las subidas, la CNMC de aquí cuenta esta cosa que le llama de los cohetes y las plumas. Cuando sube, todo el precio sube como un cohete y el carburante sube como un cohete. Pero cuando baja como una pluma, muy despacio. Pero aquí lo importante no es hoy tanto el zigzag y la velocidad como si esto es una clave sostenida o no. Si seguimos teniendo tensión allí, si Irán sigue bombardeando, si el crudo se sigue encareciendo, lo que tendremos es un problema en surtidores aquí y en inflación después. Así que esto todo depende de cuánto dure y de cuánto alcance este conflicto. Mañana lo contamos, Ruiz. Gracias. Un abrazo hasta ahora. Y vamos a volver en directo a Líbano, a la capital, a Beirut, porque el Ministerio de Salud libanés acaba de actualizar la cifra de muertos por los ataques israelíes solo hoy y la cifra es tremenda. María, la enviada especial de la cadena SER. Sí, normalmente el Ministerio de Sanidad solía esperar a la mañana del día siguiente, pero esta noche lo ha adelantado y la cifra es esta: 55 muertos y 156 heridos hoy en el Líbano. Cuentan todos los heridos y fallecidos en el Líbano entero. Esto incluye muertos, por ejemplo, en Nabatille, una zona importante del sur del Líbano, y también en todos los suburbios de Beirut. Así que ese es el triste balance de hoy: 55 muertos y 156 heridos. Mariela, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Joaquín Estefanía. Vecinos distantes. A partir de ahora, México será uno de los 27 países del mundo gobernados por una mujer. 133 países nunca han tenido esa experiencia aún. Hoy termina en México el largo periodo de movilizaciones en las calles y los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, un presidente polémico pero de enorme influencia en toda América Latina. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, se encuentra con un país acosado por la violencia, con más de 30.000 asesinatos al año, muchos de ellos relacionados directamente con el narcotráfico, con un sistema de salud anémico en una sociedad repleta de necesidades y con una posible ralentización de su economía, y sobre todo con un déficit de igualdad tremendo. Es uno de los países más desiguales del mundo, a la vista de todos. Una de las primeras decisiones con las que tendrá que enfrentarse será la de hacer realidad una reforma de la justicia muy difícil de encajar dentro de los principios de la separación de poderes de una democracia. La elección, por voto popular, de más de 1,5 millones de cargos entre los jueces y magistrados. Fue el último acto de AMLO.
Hay que desear mucha suerte a este vecino distante de Estados Unidos. Un empeoramiento de sus dificultades lo convertiría en un estado fallido en amplias zonas del país. Punto y 25. Tenemos por delante una noche intensa de información y radio. Todo lo que ocurra durante la madrugada en Oriente Próximo se lo vamos a contar aquí en la SER y siempre inmediatamente actualizado en cadenaser.com. Cerramos por hoy, por ahora, hora 25. Abrimos ya el larguero, Carreño. Hola, Bretos. Pues aquí estamos para contar la victoria del Barça 5-0 y para escuchar a Ancelotti, que ha hablado en la previa del partido de mañana del Madrid, y para escuchar al Cholo, que se ha ratificado en todo lo que dijo el otro día, insistiendo en que hay que sancionar tanto a los violentos que tiraron mecheros como a los que provocan, como a Courtois. Ha dicho que no matiza ni una palabra. Así que empezamos ya. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.